Después de 5 largos y agotadores años en Japón trabajando como soldador industrial en ruidosos y helados sitios de construcción, yo, Paul Lowe, finalmente volvía a casa. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y salí corriendo. Tomé un taxi y me dirigí directamente a la pequeña casa en las afueras de la ciudad que había comprado para mi madre antes de irme. Mi corazón latía con emoción, como un niño esperando su regalo de cumpleaños. Mi madre, Matilda Rowe, es la mujer a quien más amo en este mundo. Ella nos crió a mí y a mi hermano menor, Colin, sola, después de que nuestro padre muriera temprano en un accidente laboral. Aún recuerdo esas noches en que se sentaba junto a la chimenea contándonos cuentos para dormir, a pesar de estar exhausta tras su turno en la fábrica textil. Durante los últimos 5 años, le envié dinero regularmente y hacíamos videollamadas todas las semanas. Pero nada se comparaba con abrazarla y sentir ese calor familiar nuevamente. El taxi se detuvo frente a la reja de hierro familiar. Pagué, agarré mi maleta y bajé. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles a lo largo de la calle, iluminando la casita con claridad. Pero en ese momento me quedé paralizado. La casa se veía diferente. El antiguo cerrojo de toda la vida, el simple que mamá siempre usaba porque tenía miedo de perder las llaves, había sido reemplazado por una moderna cerradura electrónica con teclado numérico y luces LED parpadeantes. Por todas partes, en la reja y las paredes, había cámaras de seguridad, al menos 4, barrían de un lado a otro como ojos de búho. Mi madre, Matilda, de 58 años, gentil y completamente ajena a la tecnología. Incluso le daba miedo el smartphone que le compré. Siempre decía, «Hijo, es demasiado complicado». Me quedo con el viejo. ¿Cómo podría haber decidido instalar todo esto ella sola? Tal vez contrató a alguien por seguridad. Intenté calmarme, pero un extraño presentimiento empezó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien. Respiré hondo, dejé la maleta a un lado y presioné el timbre. La campanilla familiar de mi infancia sonó claramente. Esperé, sonriendo mientras imaginaba a mamá corriendo a la puerta, los ojos brillantes de lágrimas, gritando, «Paul, mi niño ha vuelto». Pero no pasó nada. Presioné de nuevo, esta vez más tiempo y aún silencio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez estaba durmiendo o en el mercado. No, le había dicho que venía. Toqué una tercera vez, luego una cuarta, y finalmente empecé a gritar a través de la reja, «Mamá, soy Paul. Tu hijo ha vuelto». Aún no había respuesta. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si no hubiera nadie. ¿O estaba mamá enferma? Ese pensamiento me recorrió un escalofrío por la espalda. Miré alrededor. El vecino de al lado regaba plantas, pero no me miró. Pensé en preguntarle, pero decidí esperar un poco más. Una vez que viera a mamá, todo tendría sentido. Finalmente, tras el 5.º timbrazo, escuché un clic desde dentro. La puerta se abrió y me quedé atónito. No era mamá. Era Colin, mi hermano menor de 28 años. El hermano que recordaba como un desempleado irresponsable que vivía sin preocupaciones, bebía demasiado y apostaba. Colin estaba ahí, con una vieja camiseta raída, el cabello despeinado, ojos ligeramente rojos como si acabara de despertar. Cuando me vio, se sobresaltó por un instante, claramente sorprendido. Luego rompió en una sonrisa enorme, casi forzada, mostrando los dientes, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Hermano Paul, oh Dios, has vuelto. ¿Por qué no me dijiste que venías?» Su voz era demasiado aguda, nada como su habitual tono perezoso. Antes de que pudiera responder, Colin se abalanzó y me abrazó con fuerza, dándome palmadas en la espalda, actuando como si estuviera extremadamente feliz. Me sorprendió. Mi hermano nunca había sido así de afectuoso. Cuando éramos niños, nos peleábamos constantemente porque él era perezoso y yo terminaba haciendo todas las tareas. La última vez que lo vi antes de irme a Japón, habíamos discutido porque pidió dinero prestado y nunca lo devolvió. Ahora, ese abrazo despertó una ligera desconfianza en mí. Algo no estaba bien. Le palmeé el hombro y lo aparté suavemente. «Sí, he vuelto. ¿Pero por qué estás tú aquí? ¿Dónde está mamá?» Colin se rió y me arrastró hacia dentro. «Entra. Entra. Hablaremos dentro. Carla, cariño,
Paul ha vuelto. Me hizo pasar como si fuera dueño de la casa. Entré, arrastrando la maleta, y noté de inmediato que todo el interior había sido transformado. La sala familiar con el viejo sofá donde mamá solía tejer estaba ahora amueblada con sofás de cuero brillantes, un enorme televisor de pantalla plana montado en la pared y estanterías llenas de decoraciones modernas, pequeñas estatuas, jarrones de diseño. Todo parecía pertenecer a una pareja joven, no a una amable anciana como mi madre. Fruncí el ceño y miré alrededor. La casa ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Ustedes hicieron todo esto? En ese momento salió Carla, la esposa de Colin, de 27 años. Llevaba un vestido corto, el cabello recogido, mostrando una sonrisa brillante pero extrañamente artificial, como si estuviera actuando. Paul, hola. Ha pasado una eternidad. Colin habla de ti todo el tiempo. Su voz era dulce, pero noté tensión detrás de ella. Carla y Colin se habían casado 2 años antes de que yo me fuera, y la recordaba como alguien exigente que constantemente presionaba a Colin para que ganara más dinero mientras ella solo compraba. Ahora, de pie con un vaso de agua en la mano, con los ojos moviéndose hacia la cocina, todo se sentía aún más extraño. Me senté en el sofá, tratando de mantener la calma. ¿Dónde está mamá? La he llamado y nunca salió. Colin se sentó junto a mí, dándome palmadas en el muslo. Oh, mamá está en la cocina. Está bien, no te preocupes. Pero dudó un instante y su voz bajó un poco. Levanté una ceja. ¿En la cocina? Hemos estado hablando muy fuerte. ¿Cómo es que no la escuchó? Siempre salía corriendo enseguida. Colin rió incómodamente. Está un poco cansada haciendo algo. Iré a llamarla. Antes de que pudiera reaccionar, pregunté directamente. ¿Por qué ustedes dos viven aquí? Esta es la casa de mamá, la que compré para ella antes de irme. ¿No tienen su propio lugar? Colin respondió con fluidez, como si lo hubiera ensayado. Bueno, aproximadamente 1 año después de que te fuiste, mamá empezó a debilitarse. Se volvió olvidadiza, a veces mareada. Pensé que era peligroso que viviera sola, así que sugerí que mi esposa y yo nos mudáramos para cuidarla. Mamá estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que era mejor tener familia cerca, menos soledad. Asentí. Ah, ya veo. Eso está bien. Me alegra que hayan pensado en mamá. Pero dentro de mí, una pequeña duda parpadeó. ¿Por qué nunca me lo había contado? Miré a Carla y la vi lanzar una mirada rápida hacia la cocina, mezcla de preocupación y precaución, antes de volver a sonreír, ocultando lo que fuera que estuviera pensando. Un escalofrío recorrió mi espalda, como una mano invisible apretando mi garganta. Mi corazón se aceleró, un sudor frío recorrió mi espalda. Algo estaba muy mal. La casa cambiada, nuevas cerraduras, cámaras por todas partes, Colin y Carla viviendo aquí, y mamá sin salir a saludar a su hijo después de 5 años separados. Me levanté. No importa. Iré a verla a la cocina yo mismo. Colin saltó también. Sí, déjame llevarte. Pero no esperé. Me dirigí directamente a la cocina. Cada paso se sentía pesado. El aire en la casa se volvió opresivo, tenso, como en una película de terror. Se escuchaba un tenue sonido de platos desde la cocina. Pero, ¿por qué mamá no llamaba? La mala sensación se intensificó, y empujé la puerta de la cocina con fuerza, listo para enfrentar lo que fuera que me esperaba. Y entonces me congelé en el umbral, mi corazón casi deteniéndose. Allí estaba mi madre, Matilda. Pero no la madre que recordaba. Llevaba un viejo uniforme de sirvienta arrugado, delantal descolorido que solo usaba cuando fregaba la casa años atrás. Estaba encorvada sobre el fregadero, agotada, visiblemente demacrada y frágil. Sus manos temblaban, como si no tuvieran fuerza, agarrando una esponja. El agua goteaba del grifo al suelo mojado. El aire pesado en la cocina olía a detergente mezclado con restos de comida. Pero lo que verdaderamente me paralizó fue verla así, la mujer fuerte que nos crió a mí y a mi hermano, reducida a una sombra, débil y completamente agotada. ¿Por qué hacía tareas domésticas en ese estado? Mi garganta se tensó, las lágrimas brotaron, pero las contuve. La llamé,
con la voz ahogada como si alguien me estrangulara. Ella giró lentamente la cabeza y me miró con ojos apagados, vacíos, como si luchara por reconocer un rostro distante de una memoria nublada. Su cabello estaba mucho más gris, enredado y descuidado. Su rostro, tan hundido, apenas lo reconocí. Profundas arrugas marcaban su piel, mejillas hundidas, ojos nublados tras un velo de neblina. Antes siempre irradiaba alegría cuando yo llegaba a casa. Ahora parecía haber envejecido 10 años en los 5 que estuve fuera. Un dolor agudo me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Cómo había terminado mamá así? Había enviado dinero a casa fielmente cada mes, creyendo que vivía cómodamente. Pero la realidad frente a mí me dejó atónito. Ella me miró largo rato, parpadeando como intentando enfocarse. Luego un débil destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Tartamudeó. «Paul, mi hijo, has vuelto». Su voz temblaba, interrumpida entre palabras, sus pies se movían ligeramente como si quisiera acercarse. Dejó caer la esponja al suelo, con el agua goteando. En ese momento, un hilo de esperanza se encendió dentro de mí. Quise correr y abrazarla de inmediato. Pero de repente, Colin intervino desde atrás, su voz rápida y fuerte. «Mamá, ve a descansar. No te sientes bien. No deberías trabajar tanto o te vas a agotar». Se interpuso entre ella y yo, una mano sobre su hombro como si la contuviera, su rostro lleno de preocupación. Pero pude ver claramente la tensión detrás. Miré a Colin esperando una explicación sobre esa «no te sientes bien». ¿Por qué reaccionaba tan rápido, como si hubiera ensayado esta escena? Colin habló apresuradamente, su voz tensa. «Últimamente mamá está muy olvidadiza. A veces recuerda cosas, otras no y se emociona fácilmente. Llora cuando ve gente que conoce. Vamos, llevémosla a la sala a hablar allí. Estar de pie demasiado tiempo la cansará». Carla apareció en el marco de la puerta, tono suave, pero ojos brillando con cálculo. «Tiene razón, Paul. Le daré agua para que se sienta mejor». Sus reacciones eran demasiado rápidas, perfectamente sincronizadas, como si hubieran practicado esto, preparado respuestas para cada posible pregunta. El extraño presentimiento dentro de mí creció como un globo a punto de estallar. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué mamá parecía tan exhausta? ¿Y por qué la dejaron lavando platos sola? No esperé más. Me adelanté y la abracé con fuerza. Su cuerpo estaba flácido, frío como hielo, respirando apenas, pero sentí que sus dedos agarraban débilmente los míos, aferrándose a un hilo frágil de esperanza. El taxi aceleró por la noche lluviosa, luces parpadeando, proyectando sombras sobre el rostro demacrado de mamá, aún con miedo en los ojos. La abracé con fuerza y susurré: «Está bien, mamá. Te voy a llevar al hospital ahora mismo. Todo va a salir bien». Ella no respondió, solo asintió levemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Mi corazón se encontraba suspendido entre el terror y la culpa. Terror de que tal vez ya fuera demasiado tarde. Culpa de haberla dejado sola en esa casa durante 5 largos años. En Japón, trabajé hasta el agotamiento, soldando acero entre humo, polvo y ruido ensordecedor, pensando que enviar dinero a casa era suficiente para mantenerla cómoda. Suficiente para compensar mi ausencia. Y ahora había sido maltratada, envenenada, y yo, su hijo mayor, no había sabido nada. Cada vez que la imagen de Carla pateándola o de Colin inventando excusas cruzaba mi mente, mi sangre hervía. Nunca los perdonaría. Pero primero, tenía que salvar a mamá. El taxi se detuvo con un chirrido frente a la entrada de emergencias. Las luces de neón brillaban blancas contra la lluvia. La cargué y grité: «Doctor, por favor, ayude a mi madre. Acaba de desmayarse». Las enfermeras acudieron con una silla de ruedas y la llevaron rápidamente a urgencias. Una de ellas se detuvo junto a mí en la puerta. Esa noche, el hospital vibraba con el zumbido de las máquinas y el olor punzante del desinfectante, pero apenas lo noté. Los médicos le hicieron un examen completo, le sacaron sangre y tomaron radiografías. Yo me senté afuera, consumido por la ansiedad. Cada minuto parecía un siglo. Recordaba los viejos tiempos. Matilda,
la mujer fuerte que había criado a mi hermano y a mí sola tras la muerte de papá en un accidente en la fábrica. Trabajaba en la textil, llegaba a casa exhausta, y aún así cocinaba con una sonrisa, contándonos cuentos para dormir. Mis chicos van a lograr algo en la vida, solía decir. Ahora yacía allí, frágil como una hoja marchita por culpa de su hijo menor y su esposa. Apreté los puños, lágrimas deslizándose silenciosas por mis mejillas. ¿Por qué la vida podía ser tan cruel? Finalmente, el doctor salió, con el rostro serio, sosteniendo los resultados de los exámenes. Usted es el hijo de Matilda, ¿verdad? Tenemos los resultados. Me levanté, con la voz temblando. Doctor, ¿cómo está? ¿Es grave? Suspiró profundamente. Está gravemente agotada y desnutrida. Su cuerpo ha sido llevado al límite durante mucho tiempo. Corazón débil, deficiencias críticas de nutrientes, completamente exhausta. Pero eso no es lo peor. Mi pecho se apretó mientras esperaba el resto. Más alarmante aún, su sangre muestra altos niveles residuales de sedantes administrados de forma continua durante un periodo prolongado. Medicamentos que no son apropiados para el cuidado rutinario de ancianos. Suprimen el sistema nervioso, provocan pérdida de memoria y fatiga prolongada. Me quedé paralizado, los oídos zumbando, cada palabra cortándome como un filo. Sedantes. La habían obligado a tomar veneno para controlarla. El doctor continuó con franqueza. Si esto hubiera continuado mucho más, podría haber sufrido daño neurológico permanente, incluso complicaciones que amenazan la vida, fallo multiorgánico. La trajo justo a tiempo. Me desplomé en una silla, la cabeza dando vueltas. La había dejado sola en esa casa durante 5 años, enviando dinero, haciendo videollamadas, pero nunca regresé, nunca verifiqué. Yo era el culpable. Había confiado ciegamente en Colin. El remordimiento me golpeó como una ola gigante. Enterré mi rostro en mis manos y sollocé silenciosamente. Es mi culpa. Lo siento tanto, mamá. El doctor puso una mano sobre mi hombro. Lo importante ahora es el tratamiento. La mantendremos ingresada para monitoreo y recuperación, líquidos intravenosos, nutrición y suspensión completa de los sedantes. Asentí, limpiándome los ojos. Sí. Hagan lo que sea necesario. Me quedaré aquí y cuidaré de ella. Por favor, hablen solo conmigo sobre todo. En los días que siguieron, mamá permaneció en una habitación blanca y austera, con el constante pitido del monitor cardíaco llenando el silencio. Gracias a los líquidos intravenosos, vitaminas, nutrición adecuada y la suspensión total de los sedantes, Matilda comenzó a recuperar lentamente la claridad. Sus ojos dejaron de estar vacíos. Una chispa de conciencia regresó. Me miró y esbozó una débil sonrisa. Paul, realmente regresaste. Tomé su mano, la voz cargada de emoción. Sí, mamá. Estoy aquí ahora. Solo mejora. Comenzó a reconocer a las personas claramente de nuevo, a hablar coherentemente, sin el aturdimiento de aquel primer día en que la encontré en la cocina a oscuras. Preguntaba por las enfermeras, los doctores, incluso recordaba. Recuerdo la noche en que te fuiste a Japón. Lloré toda la noche. Cada palabra curaba algo dentro de mí, pero también me recordaba el dolor que había soportado. Nunca la dejé sola en la cama. Me encargaba de cada comida, de cada siesta, de cada pequeño detalle. Por las mañanas, le lavaba la cara y le daba gachas nutritivas con cuchara. Vamos, mamá. Está bueno. Por las tardes, le contaba historias divertidas de Japón para hacerla reír. Por las noches, me sentaba tomando su mano mientras dormía, escuchando su respiración constante. En las tranquilas noches del hospital, con solo la lluvia golpeando la ventana, me preguntaba qué estarían haciendo Colin y Carla ahora. Mamá se fortalecía día a día. El color regresó a su piel. Sus manos dejaron de temblar. El doctor la revisó y sonrió. Excelente progreso. No quedan rastros de los medicamentos en su sistema. Suspiré aliviado, aunque el peso en mi corazón permanecía. ¿Por qué tuvo que sufrir así? Una tarde soleada, la luz dorada entraba por la ventana, calentando la habitación. Le pregunté suavemente. Mamá,
¿Por qué dejaste que te trataran así? ¿Por qué no me lo dijiste? Matilda me miró, los ojos llenos de lágrimas, y luego rompió en sollozos desgarradores, todo su cuerpo temblando como liberando años de dolor acumulado. Lloró con fuerza, empapando la almohada, aferrándose a mi mano. Hijo mío, me controlaban. Tenía tanto miedo. La abracé, acariciándole la espalda. Cuéntame todo, mamá. Ahora está bien. Cuando finalmente se calmó, se limpió los ojos y comenzó a hablar, la voz temblando, cada palabra cortándome en el alma. Me contó que algún tiempo después de que me fui a Japón, Colin y Carla vinieron pidiendo quedarse solo temporalmente. Estaban pasando por un mal momento. Como amaba a su hijo, accedió feliz, pensando que sería bueno tener familia cerca. Al principio, fueron atentos. Carla cocinaba. Colin arreglaba cosas en la casa. Mamá estaba encantada. Pensó que habían cambiado. Pero en cuestión de meses, su verdadero rostro salió a la luz. Tomaron control de la casa como si fuera suya, la obligaban a hacer todas las tareas y la vigilaban a cada hora. Le decían: una anciana necesita mantenerse ocupada para estar saludable. Pero en realidad, la hacían limpiar y cocinar de la mañana a la noche, prohibiéndole salir. Instalaron cámaras, cerraron las puertas y la aislaron de los vecinos. Luego comenzaron a darle vitaminas para el cerebro para mantenerse alerta. Al principio las tomó pensando que eran inofensivas. Pero pronto su mente se nubló, su cuerpo se debilitó, su memoria se fragmentó. Olvidaba nombres, fechas, todo. Cuando trató de negarse a tomar las pastillas, la obligaban y amenazaban. Si no obedeces, te meteremos en un hogar de ancianos, y esos lugares son un infierno. Asustada y acorralada, obedeció hasta el día en que regresé. Me duele tanto, hijo, pero lo soporté para que pudieras trabajar en paz. Le pregunté por qué nunca me llamó. Negó con la cabeza. No sé usar bien el teléfono y Colin lo controlaba, me lo quitaba. Si intentaba llamarte sola, me dejaban sin comer durante días. Solo agua, nada de comida. Me contó que una vez intentó llamarme en secreto. Carla la descubrió, le arrebató el teléfono y gritó: ¿Quieres morir de hambre? La encerraron en su habitación por 2 días hasta que casi se desmayó de hambre. Al escuchar todo esto, apreté su mano con tanta fuerza que dolía. Mi pecho estaba aplastado por el dolor, la ira y la culpa ardiente. ¿Cómo se atreven? Colin, mi propio hermano, mi sangre, torturó a nuestra madre así. La abracé fuerte. Lo siento mucho, mamá. Voy a arreglar esto. Ella acarició mi cabello. Solo te necesito a ti, Paul. Su historia abrió un abismo negro. No solo la habían maltratado físicamente, también habían envenenado su mente y la habían aislado por completo. Ahora entendía esas videollamadas, su silencio, sus ojos esquivos. Estaban allí, vigilándola. La furia me recorrió, mezclada con determinación fría. ¿Cuál era su motivo? ¿Dinero? ¿La casa? Lo descubriría. Pero primero, mamá tenía que recuperar totalmente su fuerza. En los días siguientes, viví en un caos total, como atrapado en un torbellino sin salida. Durante el día, me sentaba junto a la cama de mamá, sonriendo, charlando con ella, dándole gachas nutritivas con cuchara, contando historias divertidas de Japón, como casi me caí del andamio con un viento fuerte o el mejor sushi que había probado. Pero en mi cabeza todo era una tormenta. Me debatía entre la furia ciega que me hacía querer volver corriendo a la antigua casa, golpear a Colin y gritarle: «¡Pedazo de basura!» y la interminable autorreproche. ¿Cómo pude confiar ciegamente? Durante 5 años completos, envié dinero a casa fielmente, $1000 cada mes, pensando que eso bastaba para mantener a mamá cómoda, suficiente para compensar mi ausencia. En realidad, la había abandonado, dejándola sola frente a 2 monstruos con máscara de hijo y nuera. Cada noche, recostado en el duro sofá de la habitación del hospital, me revolvía entre la imagen de mamá siendo pateada en la cocina y sus recuerdos sonrientes el día que me fui a Japón. «Cuídate, hijo. Te estaré esperando». Era mi culpa. Si hubiera regresado antes, si hubiera revisado con más cuidado, nada de esto habría pasado.
No podía entender cómo Colin y Carla podían tratar así a nuestra madre, ni cuál era su verdadero objetivo. ¿Qué podían querer de una mujer mayor y bondadosa? El dinero que envié, la pequeña casa que compré con mi propio sudor y sangre. El pensamiento me helaba la sangre. La sensación de que había una conspiración mucho mayor detrás de todo no me dejaba en paz. No podía simplemente esperar a que mamá se recuperara y no hacer nada. El temor consciente era como el tic-tac de una bomba de tiempo. De repente recordé a un viejo amigo de la universidad que mencionó un investigador privado que podía descubrir cualquier secreto. A la mañana siguiente, mientras mamá dormía profundamente tras su suero intravenoso, salí del hospital y llamé a Daniel. Le pregunté por un investigador confiable. Paul, ten cuidado, dijo Daniel, con voz preocupada. Pero conozco a uno bueno, Jack Aaron. Se especializa en casos familiares y rastreo financiero. Te daré su número. Llamé a Jack de inmediato, con la voz temblorosa, explicándole brevemente. Mi hermano y su esposa habían estado abusando de mi madre, necesitaba que los vigilaran. Jack escuchó con calma. Entiendo, señor Paul. Vigilaré cada movimiento de la pareja en su casa, trabajo, finanzas, $500 diarios, pero garantizo resultados. Acepté al instante y envié el adelanto, el corazón latiendo como si esperara un veredicto. Este era el primer paso. Ya no los dejaría actuar con impunidad. A los pocos días, Jack me contactó por llamada cifrada, voz baja. Paul, tengo información extremadamente seria, suficiente para probar su verdadero motivo. Encuéntrame en la cafetería cerca del hospital. Mi corazón latía con fuerza. Le dije a mamá. Solo voy a comer algo. Luego salí corriendo bajo la ligera llovizna que hacía que el aire se sintiera aún más pesado. En la pequeña cafetería, Jack estaba sentado en un rincón oscuro con una carpeta gruesa. La deslizó sobre la mesa. Tengo una grabación de audio de su sala mientras Colin y Carla hablaban. Puse un dispositivo legal en la ventana. Usted autorizó esto. Me puse los auriculares, presioné play y mi mundo se desplomó. La aguda voz de Carla. Tenemos que darnos prisa y terminar de transferir la propiedad de la casa a nosotros, Colin. Paul ha regresado. Las cosas podrían desmoronarse si se queda demasiado tiempo. Colin, ansioso. Lo sé. Mañana contactaré a nuestro notario habitual. Ese tipo lo sellará todo. El poder notarial falsificado de mamá sigue siendo válido. Solo faltan unas pocas firmas y listo. Carla presionando. Hazlo rápido. No voy a perder esta casa. El dinero que Paul envió casi se terminó. Necesitamos vender la casa para tener capital. La grabación terminó con sus risas, como si estuvieran negociando un negocio en lugar de robar la propia casa de su madre. Me quedé paralizado, los oídos zumbando, las manos temblando alrededor de los auriculares. Transferir la propiedad de la casa. Poder notarial falsificado. Planeaban quedarse con la casa que compré con años de sudor y lágrimas para que mamá viviera sus días en paz. Jack continuó grave. Eso no es todo. También descubrí que la cuenta de ahorros a nombre de Matilda ha sido vaciada sistemáticamente durante largo tiempo. Todos los retiros hechos por Colin usando el poder notarial falsificado. Accedí al sistema bancario. Aquí están los extractos. Pasó páginas llenas de números. El saldo coincidía exactamente con el dinero que envié cada mes durante 5 años. Más de $60,000, casi totalmente desaparecidos. Solo quedaban unos pocos cientos. Los extractos mostraban que el dinero se había gastado en juegos de azar, compras de lujo, vacaciones, ropa de diseñador, pagando deudas de juego en casinos locales y caprichos personales de ambos. Transacciones incluyeron $5,000 a un prestamista, $2,000 en un anillo de diamantes para Carla, incluso entradas caras para conciertos. Sostuve la carpeta y me quedé atónito, las lágrimas nublando mi visión. Nunca imaginé que no solo estaban robando el dinero que enviaba. Estaban destruyendo deliberadamente la salud de mamá, drogándola para que no resistiera, aislándola para que nadie interfiriera. Todo para quedarse con todo. Ahora todo tenía sentido. Forzar los sedantes, controlar cada movimiento, aislarla del mundo. No era crueldad aleatoria.
Era un plan calculado desde el principio para despojarla de sus bienes. Se mudaron fingiendo preocuparse, la convirtieron en esclava gradualmente, drenaron la cuenta bancaria y prepararon la transferencia de la casa. Si no hubiera regresado cuando lo hice, la habrían enviado a un asilo o peor, lentamente matada por los medicamentos, y se habrían quedado con todo. El dolor, la ira y la culpa me golpearon como un tsunami. Me senté en la cafetería, apretando la carpeta hasta que los nudillos se pusieron blancos, lágrimas cayendo por mi rostro. ¿Cómo pudo Colin hacer esto? Mi hermano pequeño, que lloró en mis brazos cuando papá murió. Ahora había vendido a nuestra madre por dinero. En medio del caos, una cosa quedó clara: no había vuelta atrás. Si me detenía ahora, mamá seguiría siendo una víctima para siempre y personas como ellos seguirían destruyendo a otros. Me limpié las lágrimas y dije firmemente: «Gracias, Jack. Te contrato para ampliar la investigación. Profundiza en las transacciones bancarias, rastrea los documentos falsificados y todos sus contactos con la notaría». Jack asintió. «Hecho, pero ten extremo cuidado. Los animales acorralados entran en pánico y atacan». Asentí. Después, preparé todo en silencio. Llamé al banco para verificar los extractos, respaldé cada registro, fotografié cada prueba que tenía, cada pequeño fragmento guardado para la confrontación que se avecinaba. Por primera vez desde que regresé, el dolor y la furia se unieron a algo más frío e inquebrantable: determinación. No los dejaría salirse con la suya. Pagarían con prisión, con perder todo lo que robaron de mi madre. Regresé al hospital. Mamá dormía pacíficamente bajo la luz amarilla pálida. Me senté a su lado, tomé su mano débil y la mía, y susurré: «Te protegeré. Esta vez, nadie te hará daño nunca más». Afuera, la noche era profunda y tranquila. Dentro de mi cabeza, cada pieza de un plan se estaba ensamblando silenciosa y tensa. Daniel es alto, usa gafas gruesas y siempre mantiene la calma como una roca. Pero cuando le di un resumen rápido por teléfono, su voz se volvió extremadamente seria. «Paul, ven a mi oficina ahora mismo. Esto no es una broma». Su oficina estaba en el centro de la ciudad, un espacio pequeño pero ordenado, lleno de libros de derecho y con un fuerte olor a café negro. Entré sosteniendo la carpeta pesada, el sudor bajándome por la frente a pesar del clima fresco. «Daniel, mira esto. Mi propio hermano torturó a mi madre por dinero». Se sentó y comenzó a revisar página tras página: grabaciones, estados bancarios, fotos de Colin reuniéndose con el notario. Su rostro palideció gradualmente, el ceño fruncido más y más. Me senté frente a él, corazón latiendo con fuerza, manos entrelazadas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El pesado silencio se prolongó casi media hora. Finalmente, habló, con voz baja: «Paul, la evidencia inicial que tienes es bastante sólida. La grabación muestra claramente la intención de apoderarse de la casa. Los estados bancarios prueban retiros ilegales, pero seamos claros, aún no es suficiente para sentirme seguro al presentar cargos o garantizar la victoria en juicio». Me miró fijamente y continuó sin rodeos: «La grabación puede ser impugnada por invasión de privacidad. Los estados bancarios necesitan certificación oficial del banco para ser admitidos. En cuanto al abuso y la medicación forzada, solo el testimonio de tu madre no es suficiente. Necesitamos testigos independientes, vecinos, médicos o terceros que hayan visto directamente lo sucedido». Me quedé paralizado, pero luego asentí. Daniel tenía razón. No podía apresurarme, debía hacer que el caso fuera a prueba de errores para que no se escaparan. Puso una mano sobre mi hombro. «Empieza a recopilar declaraciones de los vecinos. Te enseñaré cómo registrarlas legalmente. Al mismo tiempo, mantén al investigador privado investigando los sedantes. Tenemos que conectar todos los puntos para probar la intención». Salí de su oficina con el corazón pesado pero más decidido que nunca. De vuelta en el hospital, mamá me preguntó: «¿A dónde fuiste, hijo?» «Solo a ver a un viejo amigo, mamá». Ese mismo día comencé a recolectar más pruebas. Primero, con los vecinos de la casa que había comprado para mamá. Es una calle tranquila, suburbana, llena de bungalows. Similares.
La mayoría de los residentes son mayores y habían conocido a mamá por años. Recordaba cómo solía llevar galletas a la señora Smith, la vecina de al lado, y cómo el señor Johnson cortaba su césped. Ahora necesitaba que testificaran. No fue fácil al principio. Conduje hasta el barrio y estacioné a cierta distancia para que Colin y Carla, que aún vivían allí y probablemente estaban en pánico porque mamá había desaparecido, no me vieran. Primero, llamé a la puerta de la señora Smith, una viuda de 70 años que suele sentarse en el porche tejiendo. «Hola, señora. Soy Paul, el hijo de Matilda». Me miró a través de sus gafas gruesas, con desconfianza. «Sí, me acuerdo de ti. ¿Qué necesitas, joven?» Respiré hondo y le expliqué brevemente. «Mamá está en el hospital, exhausta y herida porque Colin y Carla la maltrataron. Necesito que me cuente lo que ha visto para que se haga justicia». Ella guardó silencio un momento, mirando hacia la calle, y luego suspiró. «Pasa. Me da tanta pena, Matilda. Escuchaba gritos en tu casa todo el tiempo. Carla gritándole a Matilda, llamándola inútil. Varias veces vi a tu madre empujada al suelo en el jardín, llorando, pero demasiado asustada para pedir ayuda. Escribí todo, el corazón roto. Mi madre fuerte, empujada al suelo así». La señora Smith firmó la declaración y mis ojos ardían de lágrimas. Después fue el turno del señor Johnson, un carpintero retirado, corpulento. Al principio, dudó. No quiero meterme en asuntos familiares. Pero cuando le mostré una foto de mamá en la cama del hospital, huesuda, con suero en los brazos, su expresión cambió. «Dios, Matilda es la mujer más amable», dijo con voz pesada. Luego contó lentamente. «Muchas noches escuché gritos. Colin gritando, limpia el suelo. No seas floja». Otra vez vi a Carla empujarla con tal fuerza que cayó cuando Matilda derramó agua. Solo se quedó ahí llorando, con miedo de levantarse. Proporcionó detalles, firmó la declaración y hasta dio su número de teléfono para verificación. Le agradecí, con el pulso acelerado. Estos eran testigos independientes. Luego el señor Ramírez, que tenía cámaras de seguridad en toda la manzana, proporcionó imágenes de una noche lluviosa donde Carla dejó a mamá afuera en el porche durante 2 horas como castigo por no limpiar bien. Mamá temblaba con una camisa ligera mientras Carla sonreía desde dentro. Ese vídeo me heló la sangre. «Tómalo», dijo Ramírez. Odio el maltrato a los ancianos. Cada testimonio era otra pieza del rompecabezas, haciendo la imagen más clara y dolorosa. ¿Por qué nadie la ayudó antes? Me culpaba, pero seguía adelante, caminando por la cuerda floja de los nervios. Al mismo tiempo, el investigador Jack seguía rastreando los sedantes que mamá había sido obligada a tomar. «Jack, concéntrate en las drogas. Necesito la fuente y quién las compró», le dije. Unos días después, me llamó emocionado. «Lo tengo, Paul». Carla compraba los sedantes repetidamente en una clínica clandestina sin licencia. El médico allí no tenía autorización. Todas las transacciones en efectivo, sin recibos, totalmente fuera de registro. Te envié fotos y un vídeo encubierto. Carla entrando y saliendo con bolsas de pastillas, cientos de dosis altas de benzodiazepinas durante meses, altamente adictivas y conocidas por causar deterioro cognitivo. Combinado con el testimonio de mamá, esto probaba que las drogas se administraban deliberada y sistemáticamente, no para tratamiento, sino para mantenerla dócil e incapaz de resistirse a firmar documentos. Esta es evidencia independiente sólida. Puedes acusarlos de administración ilegal de drogas, me dijo Jack. Cuando finalmente tuve todo, declaraciones de vecinos, vídeos de seguridad, evidencia de drogas, la grabación original y los estados bancarios, llevé el expediente completo a Daniel para la revisión legal final. Su oficina parecía un cuartel de guerra, papeles por todas partes. Después de revisarlo todo, levantó la vista, con los ojos brillando. «Paul, hiciste un trabajo increíble. Vecinos independientes, vídeo claro de abuso, evidencia de drogas que prueba intención, fraude bancario, la grabación combinada. Esto es sólido. Fraude, robo de propiedad, maltrato a ancianos, uso ilegal de drogas». Exhalé, todavía nervioso. «¿Estás seguro de que negarán todo?» Daniel sonrió. «¿Cómo negar pruebas físicas?
Presentaré la denuncia penal en nombre de tu madre y entregaré todo el paquete a la policía y a la fiscalía. Redactamos la denuncia juntos. Firmé en nombre de mamá con poder notarial, con el corazón latiendo con fuerza. El día que la presentamos llovía a cántaros, como si el cielo mismo lavara la oscuridad. Daniel me llevó a la sede policial, el maletín impermeable sobre mis piernas. El oficial que recibió el expediente revisó los documentos, rostro grave. Esto es muy serio. Abriremos una investigación de inmediato. A partir de ese momento ya no era solo una tragedia familiar, se había convertido oficialmente en un caso criminal. Salí bajo la lluvia, agua golpeando mi rostro, pero por primera vez sentí alivio mezclado con anticipación. Colin y Carla serían citados y entrarían en pánico. De vuelta en el hospital, mamá me miró y preguntó: ¿Estás contento, hijo? La abracé fuerte. Sí, mamá. Todo va a estar bien. Pero por dentro, la tormenta seguía creciendo. La justicia estaba llegando, y yo iba a verlos caer. Finalmente llegó el día. Las autoridades citaron oficialmente a Colin y Carla a la comisaría por maltrato a Matilda, apropiación ilegal de bienes y administración ilícita de sedantes. Daniel me llamó. Han recibido la citación. La primera sesión es mañana por la mañana. No necesitas estar allí. Deja que la policía se encargue. Pero no pude quedarme quieto. Me dirigí silenciosamente a la comisaría, me paré bajo un árbol goteando en la lluvia ligera y observé a la distancia. Colin y Carla llegaron en aquel viejo coche que habíamos usado años atrás para juntar dinero. Al salir, ambos estaban pálidos. Carla apretaba su bolso hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Colin mantenía la cabeza baja como un hombre condenado. Entraron en el edificio gris y me imaginé la escena dentro. Una sala de interrogatorios fría, luces fluorescentes duras, detectives frente a ellos con un grueso expediente de pruebas. Desde la primera sesión entraron en pánico, torciendo, negando, mintiendo. Daniel luego me contó: Colin decía que solo cuidaba a mamá, nunca la abusó. Carla insistía en que solo eran vitaminas, no sedantes. Negaron todo, pero los vídeos y los estados bancarios los hicieron tartamudear. Imaginé a Colin, el hermano que antes se pavoneaba, temblando cuando le preguntaban: ¿por qué vaciaste la cuenta de ahorros de tu madre? Y a Carla, la mujer de lengua afilada, reducida a murmurar: no sé nada. Una mezcla de tensión y satisfacción recorría mi cuerpo. Tenían miedo. Por fin comprendieron que la red se estaba cerrando. Después de salir de la comisaría, Colin y Carla entendieron que la situación estaba fuera de control y que el enjuiciamiento era real. Ya no reían ni bromeaban. Salieron disparados a casa, aterrorizados. Jack, el investigador, me informó: están gritando entre ellos. Carla gritaba: ¿me has metido en esto? Colin rompía cosas. Intentaron contratar abogados, pero la evidencia era tan abrumadora que nadie quiso aceptar el caso. El terror crudo los devoraba. Sabían que no había escapatoria. La grabación revelaba claramente su plan de robar la casa. El vídeo de seguridad mostraba a mamá afuera bajo la lluvia. Los estados bancarios probaban el robo. Los testimonios de los vecinos eran irrefutables. Me quedé en el hospital cuidando de mamá, pero mi sangre corría caliente. La justicia se acercaba. Mamá lo percibió y preguntó: ¿qué te preocupa, Paul? Negué con la cabeza. Nada, mamá, solo trabajo. Pero luego, por primera vez en mucho tiempo, ellos aparecieron en el hospital. Se presentaron ante Matilda, luciendo rotos, desaliñados y desesperados. Era una tarde, la lluvia había cesado. La luz débil del sol se filtraba por la ventana. Yo estaba alimentando a mamá con papilla cuando la puerta se abrió. Entraron. Colin demacrado, con ojeras, el maquillaje de Carla corrido, ropa arrugada. Se quedaron congelados junto a la puerta, temerosos de acercarse. Colin murmuró: mamá, Paul, vinimos a visitarte. Mamá se quedó paralizada, la cuchara temblando en su mano, ese miedo familiar regresando a sus ojos, los recuerdos del abuso inundándola. Me puse de pie y me planté frente a la cama, voz helada. ¿Qué hacen aquí? ¿No les basta?
Se miraron y Colin cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, lo siento. Todo es mi culpa». Suplicó a mamá que lo perdonara, culpando a las deudas, la desesperación, la influencia de Carla, pidiendo retirar la denuncia. Mamá estaba ahogado en deudas de juego. Entré en pánico. Carla me empujó, dijo que teníamos que tomar tu dinero para pagarlas. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Retira la denuncia. No quiero ir a prisión. Clamaba, agarrando el marco de la cama, completamente patético. Carla se arrodilló a su lado, voz temblorosa. Mamá, me equivoqué. Fui codiciosa. Pero ahora lo lamento. Denos una salida, por favor. Prometemos devolver cada centavo. Dejar la casa. Desaparecer de tu vida para siempre. No nos envíes a la cárcel. Ten piedad. Ella lloraba, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero pude ver la falsedad en sus ojos. Sin arrepentimiento real, solo alivio temporal. Me planté frente a ellos y enumeré cada crimen. ¿Creen que no sé nada? Tengo pruebas de todo. El vídeo de ti, Carla, dejando a mamá afuera bajo la lluvia. Tú pateándola cuando se desmayó. Cada dólar que envié a casa, que drenaron para juegos y compras. Cada pastilla de sedante que obligaste a tomar, Colin, para hacerla firmar documentos falsos y robar su casa. Iban a vender su hogar para pagar sus deudas. Bajaron la cabeza, incapaces de mirarme. Colin apenas pudo hablar. «Admítenlo. Admítanlo», grité. Por primera vez, sin posibilidad de mentir, Colin confesó todo. Codicia, deudas aplastantes, la influencia de Carla, obligando a mi madre con drogas para firmar el poder notarial falso, planeando vender la casa. «Está bien, lo admito. Robé el dinero que enviabas. Estaba ahogado en deudas. Carla me convenció de drogar a mamá para que firmara los papeles. Íbamos a transferir la casa y venderla. Me equivoqué». Carla asintió, sollozando. «Yo también fui codiciosa. Lo gasté en ropa y viajes». Bajaron la cabeza, toda arrogancia desaparecida. Miré a los dos, la rabia hirviendo, pero el dolor retorciéndose dentro de mí. Este era mi hermano menor, ahora un extraño. Al escuchar su confesión completa, mamá entendió todo. Temblaba, lágrimas cayendo sin fin. El dolor de lo que habían hecho aún era reciente, pero el amor de madre la impedía soportar ver a su hijo en prisión. Acarició el cabello de Colin. «Hijo, ¿por qué me hiciste daño así? Me dolió tanto». Luego me miró, voz débil. «Paul, no puedo soportarlo. Dals una oportunidad, hijo». Me opuse con fuerza. «No, mamá. Casi te matan, robaron todo, intentaron quedarse con tu casa. Deben enfrentar la ley». Pero ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo. «Lo sé, pero Colin sigue siendo mi hijo. No puedo verlo ir a prisión. Dals una oportunidad para empezar de nuevo. Con la condición de que abandonen la casa inmediatamente, devuelvan cada dólar que tomaron y desaparezcan de mi vida para siempre». Se volvió hacia ellos, voz débil pero firme. «Prometedme, paguen el dinero y váyanse. Nunca vuelvan». Tras un largo conflicto interno, por respeto a los deseos de mamá, accedí a retirar la denuncia penal mientras el caso aún estaba en la etapa de verificación preliminar. Daniel me advirtió. «¿Seguro? Retirar ahora detiene el caso, pero si rompen el acuerdo, puedes presentar de nuevo». Asentí con pesar. Estoy respetando la decisión de mamá. Contactamos a la policía, retiramos la denuncia y Colin y Carla firmaron un compromiso legal vinculante para devolver los $60,000 en cuotas y desalojar la casa en una semana. Por ahora, escapaban de la persecución penal. Salieron del hospital con gratitud fingida, Colin abrazando a mamá una última vez, Carla forzando una sonrisa. «Gracias, mamá. Paul». Pero vi la verdad en sus ojos. Ningún arrepentimiento real, solo alivio temporal. Caminé con ellos hasta la puerta, con un presentimiento inquietante. ¿Cumplirían su palabra o nos traicionarían de nuevo? La lluvia comenzó a caer otra vez, como advirtiendo que la tormenta aún no había terminado. Unos días después,
Cuando mamá se había recuperado por completo y los médicos confirmaron que podía ser dada de alta, la llevé de regreso a la vieja casa para que descansara y recuperara fuerzas. Era una mañana hermosa. La luz dorada del sol se filtraba entre los árboles. Una brisa suave llevaba el aroma de tierra húmeda tras la lluvia. Conduje despacio. Mamá se sentó a mi lado, mirando por la ventana, su mano sosteniendo la mía con fuerza. Paul, extrañé tanto el jardín. Voy a volver a plantar flores, dijo. Sonreí. Por supuesto, mamá. Te ayudaré. De ahora en adelante, me quedaré aquí contigo. No más Japón. Ella me acarició el cabello, voz cálida. Mi niño ya creció, pero para mí sigues siendo el mismo niño pequeño. Mi corazón se sintió cálido, aunque una sombra de inquietud permanecía. ¿Por qué Colin había estado completamente silencioso? Ninguna llamada, ningún mensaje. Habían prometido devolver el dinero en cuotas, pero hasta ahora solo había llegado la primera suma de $10,000. ¿Y el resto? Me dije. Están aterrados de ir a prisión. Las palabras «la escritura fue transferida» me golpearon como un rayo. Mis oídos zumbaban, mi mente se quedó en blanco y mis piernas casi me traicionaron. ¿Transferida? Habían prometido dejar la casa y devolver el dinero, pero la vendieron. Era una traición. Me apoyé contra la reja, jadeando, con la imagen de ellos arrodillados en el hospital, suplicando piedad, cruzando mi mente. Sonrisas falsas, lágrimas de cocodrilo. Habían explotado la bondad de mamá para obtener las firmas finales. Mamá salió del auto detrás de mí. Su rostro estaba pálido como la muerte, los ojos abiertos de horror. Paul, vendieron nuestra casa, susurró, aferrándose a mi brazo. Intenté llamar a Colin de inmediato, pero el número estaba desconectado. Carla, sin respuesta. Todos los contactos bloqueados. Facebook, correo electrónico, todo. Un miedo abrumador me inundó como una ola. Llamé a Daniel casi gritando, la voz quebrada. Daniel. Vendieron la casa. La escritura ha sido transferida. ¿Qué hacemos? Mamá se estaba desplomando. Daniel se mantuvo calmado. Paul, respira. Estoy revisando el registro de la propiedad ahora mismo. Minutos después llamó de nuevo, con voz grave. Confirmado. La casa fue transferida usando documentos falsificados mientras Matilda aún estaba bajo la influencia de los sedantes. Su capacidad mental estaba afectada en ese momento. Las firmas se hicieron cuando estaba drogada y no era legalmente competente. Usaron el poder notarial falso para agilizar la transferencia. En ese instante entendí. Cuando se arrodillaron y suplicaron perdón, ya habían planeado esta traición final. Se humillaron para que mamá cediera, retirara la denuncia y les diera justo el tiempo para transferir la escritura antes de que la policía profundizara. Sabían que ella no estaba mentalmente capacitada debido a los mismos fármacos que le habían administrado. Mamá cayó al suelo frente a la reja al escuchar la noticia. Su rostro era pálido, los ojos vacíos mientras la plena realidad la golpeaba. Se había dado su última oportunidad a sus traidores. Se sentó pesadamente en el pavimento, abrazándose el pecho, sollozando en silencio. Confié en ellos. Me equivoqué, Paul. Nuestra casa se ha ido, ¿verdad? Me arrodillé y la abracé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mamá, lo siento. Recuperaré la casa. Te lo juro. Pero el dolor era insoportable. Ella ya había sufrido tanto, y ahora este golpe final. Cerré los puños, con rabia, agonía y una culpa aplastante desgarrándome por dentro. Era mi culpa. Me había opuesto a retirar la denuncia, pero respeté su deseo. Les di la oportunidad. Si hubiera sido firme, la casa seguiría siendo suya. En ese momento supe con certeza que Colin y Carla nunca habían tenido intención de cambiar. Solo habían usado la misericordia de mamá para cometer un último robo. Suplicaron perdón para ganar tiempo, vendieron la casa, se llevaron el dinero y desaparecieron. Ese presentimiento se había convertido en una brutal realidad, clavándose en mi corazón. Ayudé a mamá a subir al auto. Se apoyó en mí, llorando todo el camino hasta un hotel. Ya no teníamos hogar.
Le pedí a Daniel que lo reportara de inmediato a la policía. Daniel, cometieron fraude. Falsificaron la transferencia. Ya estoy en ello, Paul. Ahora es un crimen mucho más grave, falsificación de documentos y robo a gran escala de propiedad. Frente a la casa que había protegido a mamá durante su vejez, viendo a extraños medir y planear mientras el letrero de se vende se movía con el viento, finalmente comprendí, la verdadera guerra apenas comenzaba. Miré la casa una última vez. Esto era guerra, y no me detendría hasta que pagaran el precio. Las horas siguientes fueron un infierno. Llevé a mamá a quedarse temporalmente en la antigua casa familiar de un pariente. Matilda yacía en la cama, ojos rojos e hinchados, murmurando una y otra vez. Me equivoqué, Paul. Nunca debí haberlos perdonado. La abracé con fuerza, intentando reconfortarla. No es tu culpa, mamá. Es mía. Recuperaré todo. Te lo prometo. Pero por dentro ardía. La rabia y la culpa me devoraban. ¿Por qué la dejé convencerme de retirar la denuncia? ¿Por qué no fui firme desde el principio? Daniel actuó rápido. Preparó una nueva denuncia penal con evidencia adicional, documentos de transferencia falsificados, la venta fraudulenta de la casa y la presentó a la policía. El oficial que la recibió parecía grave. Este es un caso importante, señor Paul. Los ahorros robados, más el valor de la casa, suman cientos de miles de dólares. Hay signos claros de crimen organizado, falsificación, fuga de activos. En días, se emitieron órdenes de arresto federales. Las fotos de Colin y Carla aparecieron por todas partes, aeropuertos, estaciones de autobús, incluso en noticieros locales. Buscados por fraude, robo de propiedad y abuso a ancianos, decía el titular rojo en pantalla. Observé la televisión, el corazón encogido. Mi hermano menor, ahora un criminal buscado a nivel nacional. Ese presentimiento que tuve en el hospital se había hecho realidad. Pero no sentí alivio, solo dolor. Dolor de una familia destrozada. Dolor por mamá, que debía soportar otro golpe. Los días de espera fueron una tortura, tensión constante y autorreproche. Cuidaba de mamá durante el día, intentando hacerla sonreír, cocinando papilla nutritiva, llevándola a paseos lentos por el parque cercano, contándole historias de las tardes en que me enseñaba a cocinar en nuestra cocina. El tormento más profundo era Colin, mi propia sangre. Cuando éramos niños compartíamos habitación. Yo le contaba historias de fantasmas y él se acurrucaba a mi lado por miedo. La primera vez que lo acosaron en la escuela, peleé con los otros chicos. Llegué a casa magullado. Mamá me regañó, pero él me abrazó y susurró, «Gracias». Ahora había traicionado todo, vendido la casa de mamá y huido con el dinero. ¿Cómo había cambiado tanto? Deudas de juego, codicia. Cada noche revivía recuerdos. Colin sonriendo mientras enviaba dinero a casa, sin saber que lo usaba para pagar a prestamistas. Llamaba a Daniel todos los días. ¿Alguna novedad? Los están rastreando, Paul. Mantén la calma. Pero, ¿cómo mantener la calma? La espera era insoportable, como esperar a que explotara una bomba. ¿Dónde se escondían? ¿Qué hacían con el dinero de la casa de mamá? Tras semanas de rastrear transacciones financieras, cámaras de tráfico y declaraciones de testigos, la policía finalmente localizó su paradero. Daniel me mantenía informado. El dinero de la venta de la casa había sido depositado en una cuenta nueva, abierta con nombres falsos en un estado vecino. Cámaras de peaje los habían captado en autopistas. Un empleado de motel declaró que la joven pareja siempre discutía y parecía estar huyendo. Me imaginé la sala de operaciones de la policía, mapas, fotos, equipos coordinando. Se sentía como una película de crimen, pero era la vida real y la víctima era mi madre. Finalmente, después de 3 semanas agonizantes, Daniel llamó a medianoche. «Paul, los han atrapado». El arresto ocurrió al amanecer. Estaban en un motel destartalado, ya empacando para huir a otro estado. Los informes policiales revelaron los detalles. El equipo SWAT irrumpió a las 4 de la mañana mientras dormían, maletas listas junto a la puerta. Carla gritó. Colin intentó escapar, pero fue reducido y esposado. Están arrestados por fraude y robo de propiedad.
gritó el oficial. Las fotos se difundieron en todas partes. Colin sin afeitar, con mirada salvaje. Carla despeinada, sin maquillaje. Ese día no sentí alivio, solo un vacío frío y profundo. Me senté junto a mamá. Daniel llamó para confirmar. Están bajo custodia, Paul. El caso está totalmente reabierto. Mamá lloraba. Hijo, ¿por qué tuvo que llegar a esto? La abracé, pero mi corazón estaba entumecido. Sin alegría, sin triunfo, solo vacío. Colin era mi hermano, ahora un prisionero. La traición dolía demasiado, como una herida que nunca sanaría. Recordé el día que papá murió. Nos abrazamos llorando mientras mamá susurraba, «Cuídense el uno al otro». Eso había desaparecido para siempre. La justicia había llegado, pero la familia estaba rota más allá de toda reparación. La investigación se reabrió por completo. Cada crimen, abuso a Matilda, administración forzada de sedantes, falsificación de documentos, drenaje de la cuenta de ahorros, venta de la casa y fuga, fue añadido a los cargos. La policía registró el motel y encontró documentos falsificados y más de $200.000 en efectivo de la venta de la casa escondidos en su equipaje. Las interrogaciones, combinadas con la evidencia anterior, los vídeos de mamá encerrada afuera, la grabación sobre el robo, los estados bancarios, testimonios de vecinos y registros de la clínica clandestina, no dejaban margen de negación. Daniel ayudó. Tu mamá dio una declaración detallada, Paul. No pueden justificarse. La investigación duró 2 meses. El expediente era enorme. La acusación clara, fraude organizado, abuso a ancianos, administración ilegal de drogas y fuga de activos. Seguí cada paso, nervioso, esperando el juicio, el momento en que la verdad saldría a la luz. El juicio llegó unos meses después. Mamá y yo asistimos como víctimas, enfrentando a Colin y Carla por primera vez desde su arresto. La sala estaba llena, reporteros, espectadores, el aire pesado con el olor a madera y papel viejo. Ayudé a mamá a sentarse en el banquillo de víctimas. Temblaba, ojos fijos en el suelo. Colin y Carla fueron llevados, con uniforme de prisión y esposas. Colin, cabizbajo, demacrado, sin afeitar. Carla, con el cabello en una coleta desordenada, rostro hundido, sin maquillaje. Miré directamente a ellos. Mi corazón dolía. Mi hermano ahora parecía un extraño, un enemigo. Comenzó el juicio. El fiscal leyó los cargos. Los acusados, Colin Rowe y Carla Rowe, enfrentan cargos por fraude organizado, robo de propiedad, falsificación de documentos, abuso a ancianos, administración ilegal de sedantes y fuga con activos robados tras la venta ilegal de la vivienda de la víctima. Colin mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, apenas podía hablar, murmurando. Me equivoqué. Carla intentó desviar la culpa. Yo no fui la mente maestra. Solo seguí a mi esposo. ¿Esas pastillas eran suplementos? Pero cada evidencia aplastaba sus mentiras. Los estados bancarios mostrando $60.000 drenados, la conversación grabada sobre la transferencia de la casa, testimonios de vecinos sobre el abuso, el vídeo de mamá afuera bajo la lluvia, recetas médicas falsificadas. Su abogado imploró. Mis clientes sienten remordimiento y piden clemencia. El fiscal respondió con firmeza. Después de vender la casa y huir del estado, los testigos declararon. La señora Smith relató los gritos. El señor Ramírez mostró el vídeo. La víctima lloró al describir cómo la obligaron a tomar drogas. La evidencia se acumuló como una montaña. El juez dictó la sentencia. Colin Rowe, 18 años de prisión por fraude organizado, falsificación, abuso a ancianos y fuga de activos. Carla Rowe, 22 años de prisión por planear el abuso, administración ilegal de sedantes, falsificación de documentos notariales y complicidad en el robo. El martillo cayó. La voz del juez resonó. Los acusados explotaron la confianza familiar y atormentaron sistemáticamente a la víctima para obtener ganancias económicas. Sentencias como se indican. Se anula la venta de la casa por falsificación, se ordena la restitución total de los ahorros robados y del producto de la venta ilegal a Matilda, y se incautan todos los bienes relacionados, efectivo del motel, cuentas bancarias e incluso su vehículo para asegurar el reembolso. Al finalizar el juicio,
Ayudé a mamá a salir discretamente de la sala. Por primera vez en años, caminó lentamente pero con ligereza, como si un enorme peso hubiera sido retirado de su vida. Se apoyó en mí y susurró: «Se acabó, hijo. Estoy tan cansada». La abracé, lágrimas cayendo. «Sí, mamá. Vamos a casa a descansar». Unos meses después del juicio, visité la prisión a petición de Colin. Había llegado una carta con letra temblorosa. «Paul, quiero verte una última vez». Dudé, pero mamá dijo: «Ve, hijo. Escucha lo que tiene que decir». La prisión estaba lejos, altas murallas, alambre de púas, aire frío. Me senté en la sala de visitas, el corazón en un torbellino. ¿Por qué reunirse? ¿Qué quedaba por decir? Detrás del vidrio estaba el hombre que alguna vez fue mi hermano pequeño. Delgado, desgastado, uniforme gris, cabello corto, ojos con círculos de agotamiento. Tomó el teléfono, cabizbajo, y admitió cada error. Me suplicó cuidar de mamá por el resto de su vida. «Paul, me equivoqué. La codicia y las deudas me devoraron. Carla me empujó, pero la culpa fue mía. Por favor, perdóname aunque no lo merezca. Cuida de mamá por mí. Lamento todo». Lloró, limpiándose las lágrimas en el vidrio que nos separaba. Lo observé largo rato. El odio se había ido. El odio solo cansa, pero el perdón era imposible. Las heridas eran demasiado profundas. Hablé despacio, cada palabra pesada. «Colin, ¿tienes idea de cuánto sufrió mamá por tu culpa? Yo estaré con ella hasta su último día. Pero no por ti. Perdiste ese derecho en el momento que la traicionaste». Me levanté, giré y salí de la prisión. Dentro de mí no había rabia, ni llanto fuerte, solo un dolor profundo y silencioso. Entendí algo claramente. Algunas grietas en una familia, sin importar que la ley cierre el caso, nunca pueden repararse. Permanecen rotas para siempre. 2 semanas después del juicio, llevé a mamá lejos de la ciudad antigua, un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Para comenzar una vida nueva, esa ciudad con calles familiares y la vieja casa, ahora embargada y a la espera de la ejecución de la sentencia, se sentía como un fantasma que no dejaba de perseguirnos. Cada rincón traía recuerdos: la reja con cámaras de vigilancia, la cocina donde mamá fue pateada al suelo, la sala donde controlaban cada mirada. «Mamá, es hora de irnos», dije con firmeza, ayudándola a empacar las pocas pertenencias personales que aún teníamos del hotel temporal. Asintió, con los ojos rojos. «No quiero quedarme aquí más. Ha habido demasiado sufrimiento». Nos subimos al auto y manejamos hacia el sur, lejos de la ciudad industrial ruidosa, hacia un tranquilo pueblo costero. Vendí algunas cosas que aún tenía en Japón y combiné ese dinero con el recuperado mediante el fallo judicial, más de $60.000 de la cuenta de ahorros, más el valor total de la casa vendida ilegalmente para asegurar nuestro futuro. Mamá se sentó a mi lado, mirando por la ventana, aferrando mi mano con fuerza. «Paul, tengo miedo de empezar de nuevo desde cero». Acaricié su mano. «Está bien, mamá. Ahora estoy aquí. Tendremos un nuevo hogar, una nueva vida». Por dentro, yo también estaba nervioso. ¿Podría ella olvidar? ¿Y yo? Compré una pequeña y tranquila casa cerca del mar. Nada lujosa, pero llena de luz y calma que mamá había perdido por tantos años. La encontré en línea, un bungalow de madera blanca, con un amplio patio delantero de arena suave, a pocos cientos de metros de la playa. Solo 2 habitaciones, una cocina diminuta, pero con grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y el constante y relajante sonido de las olas. Al principio, Matilda aún se despertaba sobresaltada en la noche, aún se estremecía al escuchar extraños. Pero con cada día que pasaba, el pánico en sus ojos disminuía lentamente. Por la noche, a veces despertaba y llamaba. «Paul, ¿dónde estás?» Corría a abrazarla. «Estoy aquí, mamá. Vuelve a dormir». Lloraba. Yo le acariciaba la espalda, el corazón roto. «Se acabó, mamá. Ahora solo estamos tú y yo». Poco a poco, el sonido del océano se convirtió en un sedante natural. Dormía más profundamente, se despertaba menos veces.
La llevé a sesiones regulares de terapia y rehabilitación física, ayudándola poco a poco a recuperar un ritmo de vida normal. La psicóloga del pueblo cercano, una mujer amable de mediana edad, escuchaba mientras mamá vertía los años de control, medicación forzada y traición. «Eres muy fuerte, señora Matilda», dijo la doctora tras la primera sesión. Mi madre lloraba, pero poco a poco comenzó a abrirse. «Tengo miedo de mi propio hijo, y aún así lo sigo amando». Esperé afuera, ansioso. ¿Sanaría alguna vez? Al mismo tiempo, la animé a volver a moverse. Caminatas matutinas por la playa, respirando el aire salado, comiendo mariscos frescos. Su cuerpo frágil empezó a recobrar fuerza. Volvió el color a su piel. Sus manos dejaron de temblar al sostener un vaso. Una tarde, sonrió de verdad. «Paul, me siento más fuerte ahora». La abracé con fuerza. «Eso es todo lo que necesito, mamá. Verte así hace que todo valga la pena». Matilda empezó a plantar flores en el porche nuevamente, cocinar comidas simples, y por primera vez en años, la vi reír sin miedo. Compró semillas de rosas en el mercado local, se arrodilló en la tierra, manos todavía un poco temblorosas, y las plantó. «Haré un jardín tan hermoso como el anterior». La ayudé a cavar, a regar, y a ver los brotes verdes aparecer. La cocina olía a la sopa de pescado que preparaba a la manera de antes, simple pero cálida. «Come, hijo». Cocinaba como antes, sonriendo, con las líneas alrededor de los ojos suavizadas, ya sin tensión ni temor. Viéndola, mi corazón se llenó. Esta era la luz después de toda la oscuridad. Decidí volver al trabajo que amaba, pero esta vez no como escape. Quería construir un futuro estable para nosotras. En Japón solo trabajaba para enviar dinero a casa, huyendo de la verdadera responsabilidad. Ahora encontré trabajo local, soldador en un astillero cerca de la costa. El sueldo no era alto, pero era suficiente. Y lo más importante, volvía a casa cada noche, cenaba con mamá y le contaba mi día. El futuro se sentía firme. Ahorraba para comprar un poco más de terreno, tal vez abrir un pequeño taller algún día y cuidarla hasta el final. Mi corazón estaba más tranquilo, aunque los recuerdos permanecían, ahora como combustible para mantenerme fuerte. Algunas noches nos sentábamos juntas en el porche, viendo cómo el atardecer teñía el mar de rojo, las olas susurrando sin cesar. Pensaba en todo el camino recorrido, desde el momento en que me paré frente al viejo portón hasta el día en que los enfrenté en la corte. Mi alma se aquietaba. Comprendí que el dolor más profundo no era la pérdida del dinero ni de la casa, sino la traición de la confianza por parte de mi propia sangre. El dinero se puede recuperar. Una casa se puede reclamar, pero la confianza en Colin, mi hermano menor, estaba rota para siempre. Alguna vez creí que la familia era irrompible. Ahora sé que la traición desde dentro duele 100 veces más. Sin embargo, también entendí algo más. Si no hubiera vuelto ese día, si no hubiera tenido el valor de enfrentar la verdad, mamá quizás nunca habría tenido estos años de paz. Si hubiera regresado directamente a Japón como planeaba, probablemente habría muerto lentamente por los sedantes, la casa se habría perdido y nadie lo habría sabido. Volver a casa, aunque doliera, había sido la decisión correcta. Vi a Matilda regar sus flores cada mañana y entendí que la justicia no siempre llega rápido. Pero cuando sigues hasta el final, siempre encuentra su camino. Regaba las rosas bajo el sol de la mañana, sonriendo para sí misma, redescubriendo quién era. La justicia a través de detectives, pruebas y la corte era lenta pero segura, como el océano que desgasta la piedra. Aprendí que la avaricia puede convertir a un ser querido en un monstruo, pero el amor y la conciencia pueden rescatar a una persona del borde de la oscuridad. La codicia de Colin lo convirtió en un monstruo. Mi amor y el de mamá la salvaron a ella. Reconocer las señales de advertencia fue la clave, y la lección más difícil. Nunca dejes el destino de quienes amas a la confianza ciega, porque el mal a veces se disfraza de familia. La compasión es noble, pero mal dirigida, puede convertirse en el cuchillo que hiere al compasivo. Mamá los perdonó, y ellos usaron esa misericordia para vender su casa. La confianza ciega casi la mata. Mi consejo para cualquiera que lea esto: cuiden verdaderamente a sus padres mayores, no solo con dinero, sino con presencia y atención.
Cuando algo se siente mal, no permanezcan en silencio ni soporten. Y no retrasen la verdad. Cada día que esperas puede ser un día que nunca recuperarás. Yo enviaba dinero, pero no volvía a casa. No escuchaba de verdad. Y casi la pierdo. Cuidar significa estar presente, llamar seguido, visitar. Esa es la lección que pagué con dolor. Cierro este capítulo no con odio, sino con una promesa silenciosa a mí mismo. A partir de hoy, nunca más permitiré que nadie lastime a mi madre. La veo regar las flores y susurro mi juramento: mamá, siempre estaré aquí. No guardo más rencor hacia Colin. Ya está pagando el precio. Solo queda la paz y la tranquila alegría de estar a tu lado. El viaje termina, pero la lección durará para siempre.